Y el verso 25. Cuando todos lo tengan, digan amén. Dice la palabra: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús, dijo: un hombre desciende desde Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniendo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó a 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídemelo, y todo lo que gaste de más yo le pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en las manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús dijo: ve y haz tú lo mismo. Padre, queremos darle gracias por su bendita palabra. Queremos pedirle al Espíritu Santo que Él nos ministre conforme a lo que tiene para nosotros hoy. Señor, volvemos a decir, usted no es de casualidades, sino de propósitos, y todo lo tiene en su poderosa mano. Hoy pedimos corazón dispuesto, mente abierta. El Espíritu Santo ministre su iglesia y la edifique conforme al diseño y al plan que tiene. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome asiento, hermanos. Bueno, qué bueno es estar en la casa del Señor. Que siéntase bendecido, le decía yo. Usted es una bendición. Quiero realmente animarle. Los días que estamos viviendo son días difíciles, son días malos, cruciales, y yo pienso que no hay tiempo que debemos estar perdiendo, más bien alistándonos, preparándonos, haciendo lo que debemos estar haciendo, porque estamos en tiempos muy preeminentes a la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y debemos estar preparando nuestros corazones con toda disposición. Si usted quiere colocarle un título a esto, yo compartí hace un tiempo acerca de esto, pero hoy lo vamos a ver desde otra perspectiva. Hoy lo vamos a ver a un tema que vamos a colocarle: la responsabilidad que tenemos por nosotros dar amor, la responsabilidad del amor. La palabra del Señor nos enseña que ya Dios nos ha amado, y como Él nos ha amado, ahora nos ha dado la capacidad para que nosotros podamos amar. Tal vez en algunas personas dicen: ¿sabe? Me cuesta tanto amar porque a mí realmente, pues desde niño me rechazaron, me maltrataron, tantos detalles, ¿no? Y por eso yo no puedo ni expresar amor, ni dar amor. Eso es una mentira. Dios te ha dado una medida de amor, y entonces tenemos la capacidad de que nosotros podemos amar, no importa nuestro pasado o lo que haya ocurrido en nuestra vida. Entonces, una ocasión le preguntaron a un ministro que él, por qué era de la manera que él era. Dijo: sabe, la verdad yo sí quiero hacer las cosas y obedecerle al Señor, pero lo que ocurre es que yo tengo un problema con la gente. Dijo: yo no aguanto mucho la gente. Ese no iba a ser muy efectivo, ¿cierto? Por ahí también dice que otra persona
Dijo que él no tenía problema con amar todo el mundo, pero el problema era con el vecino. Él dijo, a mí póngame a amar todo el mundo, dijo, pero al vecino no, por favor, al vecino no. Y ahí podemos ver también cómo realmente el corazón de él no estaba en el lugar correcto. Amén. Y les cuento otro asunto que alguien dijo en una ocasión, dijo, amar a los santos que ya están arriba, eso es la gloria. Dijo, pero amar a los que están aquí abajo, eso es otra historia. Amén. Y eso es muy común, ¿no? A veces nos es muy fácil amar a los que ya se fueron. Es más, cuando alguien se lo lleva el Señor o pierde la vida, es la persona más linda y más buena que existe, ¿cierto? Todo el mundo dice es que todo lo hacía bien, no hacía nada estaba mal, todo estaba bien. Pero nosotros sabemos que esa no es la realidad. Bueno, pero aquí tenemos una historia muy interesante. Encontramos por lo menos 4 personajes involucrados en esta historia. Comienza de esta manera. Note esto, dice que en el verso 25, he aquí un intérprete de la ley se levantó para probar a Jesús. Escuche esto, él era un intérprete de la ley. Y él no vino con un corazón sano, sino vino con un corazón para tenderle una trampa al Señor Jesús. Y él le hace una pregunta muy interesante. Siempre he hablado con algunas personas, especialmente a veces me toca hablar con algunos maestros, y una de las tácticas que ellos usan para evadir algunos temas o responder directamente es esta táctica que hizo Jesús. Jesús no le dio una respuesta conforme lo que él quería escuchar, sino le dio una respuesta con otra pregunta. Muy interesante. Él le hace una pregunta y Jesús le responde con otra pregunta. Y eso es muy interesante porque lo que tú haces cuando haces eso, haces que la otra persona responda a su propia inquietud. Normalmente cuando las personas vienen a ti con algunas preguntas, por ejemplo, nos ocurre a nosotros muy a menudo cuando estamos en el ministerio que algunas personas vienen y, pastor, ¿usted cree que está bien esto? Y usted, ya cuando te vienen a preguntar que si usted cree que está bien esto, es que ya no está bien, porque ya ellos están buscando a alguien que se acomode a lo que ellos quieren justificar. Y no, nosotros tenemos que darles una verdad de acuerdo al Evangelio de Jesucristo. Amén. Entonces, el Disney dice que el intérprete de la ley, ¿quién era un intérprete de la ley? Era aquellas personas que se dedicaban al estudio profundo de la palabra. Ellos deberían de conocer todos los detalles de la palabra, no era un ignorante, sino era un hombre letrado, un hombre preparado para interpretar y conocer el consejo de Dios. Entonces, cuando él le hace esa pregunta a Jesús, realmente él por eso le está tendiendo una trampa, porque él quería encontrar a Jesús en algún error. Sin embargo, el Señor dice, bueno, ¿cómo lees tú? ¿Qué es lo que tú puedes comprender? ¿Qué es lo que tú puedes entender? Y él respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. El asunto está que él no tenía los conceptos correctos establecidos en el corazón, sino que había tomado religiosamente lo que él conocía para aplicarlo y para hacer de ello una religiosidad. Y eso es lo que ocurre muchas veces aún en el cristianismo de hoy en día. Muchas personas toman el consejo de Dios y lo que conocen y lo convierten en una religiosidad, no haciendo hacedores del consejo de Dios, pero solamente tienen conocimiento de algunas cosas del consejo de Dios, y no es de esa manera que se debe vivir el cristianismo. El cristianismo está para vivirse, para que seamos cartas abiertas, para que la gente pueda enterarse cómo somos sin necesidad que nosotros digamos nada. Parece que fue Billy Graham, si no estoy equivocado, el que dijo, predica y si es necesario, habla. Está hablando de que una manera de un estilo de vida.
sin necesidad de decir una palabra. Y eso nos implica. Entonces, vamos a estudiar estos 4 personajes de cerca y vamos a ver qué significaba para ellos el prójimo, porque eso es lo que el Señor está diciendo. En esto consiste: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, todas tus fuerzas, toda tu mente, todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabe? Nosotros normalmente profesamos amar a Dios continuamente, pero cuando se trata del prójimo es donde yo encuentro una gran problemática. Porque cuando tratamos con el prójimo, vemos como que la paciencia se nos agota, vemos como que el amor no es el mismo. Y lo que nos está diciendo el Señor, que si realmente nosotros tenemos esa relación con Dios y ese amor que Él nos ha dado para con Él, la demostración de que verdaderamente estamos así con Dios será de la manera que nosotros tratamos al prójimo. Y el amor de Dios necesita ser demostrado. No solamente necesitamos hablar del amor de Dios, necesita ser demostrado de una manera muy palpable, visual, y es lo que vamos a aprender esta tarde, esta mañana, ¿no es cierto? Entonces, encontramos al intérprete de la ley. Para el intérprete de la ley, realmente era solamente una persona más que estudiar esta necesidad. Él no estaba interesado en ninguna manera en ayudar a su prójimo. Él solamente estaba interesado en obtener más sabiduría, más conocimiento, y eso es lo que ocurre muchas veces dentro aún del cristianismo. Hay personas que ellos quieren saber tantas cosas, pero no lo quieren saber para colocarlo en práctica, sino para que ellos puedan decir: sabe, la verdad de esto es que yo sé más que tú. Es más, hermana, déjeme, yo le voy a citar algunas escrituras y usted ni sabe dónde están colocadas esas escrituras, pero yo sí sé. Pero cuando tú vas a la práctica de lo que ellos profesan saber, no está ahí. Y eso es delicado delante de Dios, porque en la escritura nos enseña que al que mucho sabe, se le ha de demandar también mucho. Entonces, yo le aconsejo, Pablo decía él especialmente: muchos de ustedes no se hagan maestros, tenga cuidado, porque de la manera que usted aprenda más es responsable delante de Dios. Y si usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, la palabra nos exhorta a que vale más que pongamos en práctica lo que conocemos, antes de que querramos solamente ser reconocidos por lo que sabemos, y eso es muy importante. Y así era con este maestro de la ley. Él solamente quería conocer más para ser visto él mismo. Entonces, Santiago en el capítulo 12 y verso 14 nos dice que la fe, si no tiene sus obras, está muerta. En otras palabras, si yo profeso creer en algo, pero no hay una evidencia de eso, mi fe está muerta. La fe necesita tener obras como evidencia de que realmente es una fe. Por ejemplo, nosotros podemos agarrar a los grandes hombres del Antiguo Testamento, incluyendo los del Nuevo Testamento, y cada uno, si usted se va al capítulo 11, el libro de los Hebreos, y capítulo 12, encontramos el Salón de la Fama, y cada uno de ellos que se nombra tenía una obra que respaldaba sus acciones de fe. Por ejemplo, si nosotros vamos con Noé, había una arca que daba testimonio de que le había creído a Dios. Amén. Daba testimonio, era evidente, usted la podía ver físicamente, y uno decía: wow, esto es increíble. Pero si a nosotros viene y nos dice alguien: a ver, muéstreme pues su fe, ¿qué le vamos a mostrar nosotros? Ellos no lo deben de ver de la manera que nos conducimos. Amén. Es muy interesante, pues, entonces. Entonces, este hombre conocía la ley mosaica completamente. O sea, ellos se dedicaban al estudio de la ley mosaica, o sea, los 5 libros de la ley, que era el Pentateuco. La conocía perfectamente, se la sabía de memoria, la podía recitar, pero no la vivía. Ese era el problema,
Jesús continuamente estaba corrigiéndoles los errores a este tipo de personas. Él decía que ellos ponían cargas pesadas sobre un pueblo, pero ellos no estaban dispuestos ni a mover un dedo para mover esas cargas, sino exigían de la persona algo que ellos no hacían. Y muchas veces así ocurre. A veces las personas exigen de una persona algo, pero ellos no lo hacen. ¿Sabe? Estamos aprendiendo algo muy interesante en el tiempo de discipulado. Estamos aprendiendo que si tú eres un líder de Dios, tú vas delante y los demás van detrás de ti. Si no estás haciendo eso y volteas hacia atrás y nadie te está siguiendo, hay que preguntarse si realmente eres un buen líder o no eres un buen líder. Porque debe haber personas siguiéndote. Y tú estás dando un ejemplo. Hablábamos de que había personajes en la Biblia que ellos lideraban por su ejemplo. Jesús lideró por su ejemplo. Los discípulos veían cómo se conducía, lo que hacía. Ellos aprendían de Jesús. Él era evidentemente el maestro de maestros y podían ellos comer de la experiencia vivida a un lado de Jesús. Pero cuando solamente se exige de un pueblo, hermano, usted debe estar orando 3 horas por el día y usted debe estar ayunando cada martes y usted sabe, debe estar en el consejo de Dios por lo menos 1 hora y media, pero usted ni siquiera hace nada frente a eso. Eso no es como trabaja el cristianismo. Pablo se atrevía a decir: ser imitadores de mí como yo imito a Cristo. Wow, eso estaba tremendo. Yo no sé usted, pero él se atrevía a decir semejante cosa. Hay unas personas que lo justifican de esta manera: hermano, no ponga los ojos sobre mí, póngalos sobre Cristo. Y yo me pregunto, ¿qué? ¿No está haciendo las cosas bien o qué? Si uno está haciendo las cosas bien, bendito sea Dios, que me observen, que vean mi conducta, cómo debo conducirme, está bien. Pero si no estoy haciendo las cosas bien, tienen razón para decir lo que están diciendo, porque entonces son un mal testimonio y un mal ejemplo. Entonces, a estos mismos intérpretes de la ley, en otros pasajes se les llamaba escribas, y realmente era un hombre estudiado teológicamente, muy preparado en todo su aspecto. Sin embargo, no tenía la práctica de ello. Esa era la problemática. Entonces lo que hace Jesús, conociendo su corazón y conociendo cómo se conducía, la respuesta de Jesús es ¿cómo lees? Con otra pregunta: ¿qué es lo que tú entiendes? ¿Cómo interpretas la ley que tú estás leyendo? Tal vez estás leyendo la ley equivocada, porque la ley que yo he dejado, me imagino Jesús, no está alineada a lo que tú dices. Qué tremenda confrontación. Entonces, pero dice el verso 29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Tú tienes que decirme quién es mi prójimo. Entonces el Señor Jesús comienza a decirle una historia, una parábola. Qué grande ilustrador era nuestro Señor. Cuando venimos a Él, nosotros podemos, como un niño, aprender. Tan sencillo, tan práctico. El hombre, el ser humano, es el que hace las cosas complicadas. El Señor es muy práctico, muy sencillo para enseñarnos a nuestra capacidad. Y Él dice que un hombre bajaba por el camino. Realmente era un camino peligroso, no era. A ese camino se le llamaba el camino de muerte. Le voy a dar una información que yo busqué en esta historia. Dice que estaba como a 800 kilómetros de Jerusalén. Pasaba cerca de Jericó, también como a unos 500 metros, y estaba cerca del Mar Muerto. Se le conocía como el paso o el camino de sangre, porque me imagino que era muy popular ese lugar. Lo transitaban mucho porque tenían que ir ya fuera al mar o fuera a Jericó. Es el camino que usaban. Entonces era muy conocido, y a causa de eso los ladrones
les gustaba para estarse escondiendo en ese lugar. Era un lugar perfecto, era una guarida perfecta para los ladrones. No era un lugar donde de pronto era un camino recto, sino era montañoso y pedregoso y curveado. Entonces, por esa razón, era un lugar perfecto para los ladrones. Y el Señor coloca esa ilustración a propósito, o esa parábola, para mostrarle varias cosas que son muy importantes. Si nosotros seguimos leyendo, dice: respondió Jesús y dijo: un hombre descendió desde Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, y se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Entonces vemos el primer personaje, en este caso, que era un sacerdote. En el libro de Números nos encontramos en el capítulo 19 y verso 11, encontramos la función de un sacerdote. ¿Sabe usted la función de un sacerdote? La función de un sacerdote era esta: tenían ellos primero que ministrar a Dios. Era su primera función, ministrar a Dios. Voltee con su hermano, dile: tú eres un sacerdote. De acuerdo al libro de Pedro, capítulo 2, verso 9, 10, por allá, usted es un sacerdote. Entonces, primera función, ministrar a Dios. Segunda función del sacerdote era conocer la voluntad de Dios y luego darla a conocer al pueblo. En otras palabras, en las manos del sacerdote estaba la directriz de un pueblo, y ya sea de un pueblo, una familia, una nación. Y era muy importante entonces que él estuviera conectado en su corazón con Dios. Entonces aquí nos da una historia muy interesante, porque si este sacerdote, lógicamente él venía de ministrar ¿a quién? La pregunta es: ¿qué es lo que está pasando aquí? Si este viene de ministrar a Dios, de estar conectado por Dios, muy lógico es que él en su corazón esté llena de misericordia. Pero entonces aquí vemos algo interesante. ¿Sabe lo que había pasado con este sacerdote? Lo que había pasado, que él había pervertido su función como sacerdote y elevó el sistema religioso a tal grado que le era más importante cumplir con un sistema religioso que la vida de una persona, que amar a su prójimo, que ayudar a su prójimo. Y eso es lo que ocurre muchas veces cuando alguien se convierte religioso. ¿Sabe? Cuando una persona llega a ser religiosa, le importa más la función o la actividad o cualquier otra cosa que ir a visitar a un vecino en necesidad. Es que usted no sabe, hermanos, que yo tengo que ir a hacer esto y es mi deber y es mi obligación. Esa era la problemática, porque Jesús sanaba en los sábados. El Señor veía a una persona en necesidad y él dejaba su camino e iba a ministrar la necesidad, y los religiosos se enojaban muchísimo. Muchísimo. ¿Por qué? Porque él, de acuerdo a su religiosidad, estaban quebrando la ley. Y le decían: es que tus discípulos no se lavan las manos, como si fuera tan importante lavarse las manos. Y así quebrantan la ley de los ancianos. Ya no era ni siquiera la ley de Dios, era la ley de los ancianos. Porque a ellos no les bastó solamente tener la ley de Dios. Ellos dijeron: nosotros necesitamos otras cosas más. Ellos hicieron sus propias reglas y leyes y las elevaron aún más alto, a un estándar aún más alto que la misma ley de Dios. Qué bárbaro es el religioso, sinceramente. Cierra el corazón, se hace insensible a la voz del Espíritu Santo por su religiosidad. Por eso es que Dios no era paciente con ellos, porque Él sabía la dureza del corazón de ellos.
y les tenía misericordia, pero Dios les corregía sus errores, decía, estás equivocado. Entonces, este sacerdote puso encima de la necesidad su sistema religioso, y él miró frente al camino al hombre y dijo, sabe, no sé, este es impuro, ya lo golpearon, yo no debo ensuciarme las manos, no, que alguien venga más. De pronto allá atrás viene alguien más, en este caso el levita venía atrás. Así es que yo aquí, yo soy santo, yo vengo con mis vestiduras, no necesito manchar mis vestiduras, porque el religioso se cree santo. Es más, a veces se hace más santo que Dios. Es bárbaro, es tremendo, pero eso es lo que ocurre. Y justifica sus acciones, aunque sean chuecas y torcidas, en su religiosidad. Esto lo hacemos por esto, porque agrada a Dios. No, a Dios no le agrada eso. ¿Sabe qué le agrada a Dios? Cuando somos movidos a misericordia. ¿Qué hacía Jesús cuando Él miraba a las personas? Era movido a misericordia. Él le dolía la condición que se encontraba la gente, los hogares, la prostituta. Mira, hermano, era tan bárbaro que estos religiosos buscaban tenderle a Jesús continuamente una trampa. Cuando le llevan la prostituta, a ver, Señor, ¿qué dice la ley? ¿Acaso no dice que estos deben de ser apedreados? Y ellos iban listos ya. Yo me imagino que algunos aventaban la piedra. Y dijo el Señor, sí, tiene razón, usted está de acuerdo, estoy de acuerdo con eso. La ley estipula eso y realmente es lo que dice. Pero ¿quién de ustedes está sin culpa? Es la pregunta. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? Y yo siempre hago la misma pregunta, ¿y dónde estaba el hombre? Si la agarraron en adulterio, ¿dónde estaba el hombre? ¿O estaba adulterando sola? Es lo que hace el religioso. El religioso es tremendo, ¿sabe? Y Dios los confrontó la vida. Hasta el más grande al más pequeño salieron de ese lugar. ¿Y qué le dijo Jesús a la mujer? ¿Sabes qué? Tenían razón, estás condenada, te vas al infierno. No. Eso es como Dios demuestra su amor para con nosotros, que no somos dignos de nada, que no merecemos nada, pero Él en sus misericordias nos restaura con su amor. Ahí vemos un ejemplo. Nunca condenó a esa mujer. ¿Sabe qué le dijo? Vaya, yo tampoco te condeno y no peque más. ¿Sabe que esa mujer jamás se apartó de Jesús? Si nosotros aprendemos a dar amor a las personas, ¿sabe? Cuando una persona se le brinda amor, el amor es la medicina, es el ungüento que cura cualquier tipo de heridas, que restaura un corazón, que enmenda un corazón, que le da sentido y propósito de la vida a una persona que tal vez está envuelta en prácticas y situaciones que ni entiende. Y qué grande es el amor de Dios. Por eso, cuando el hijo pródigo vino al padre, ¿sabe qué hizo el padre? El padre no lo dejó ni hablar. Él viene con el corazón quebrantado, humillado, reconociendo su culpa, su suciedad, su pecado, su maldad. Y el padre, antes que él abre, lo abraza. Y en ese abrazo estaba brindándole el amor del padre. El amor del padre lo restauró, le dio dignidad, le dio propósito, le coloca anillo para que tenga autoridad, le quita lo sucio y lo viste con ropa limpia. Así hace el Padre con nosotros, nos quita lo sucio y nos regala su justicia, nos da vestiduras blancas y nos coloca calzado para que nuestros pies no estén llagados, no más. Y lo viste para que se parezca a su hijo. Dijo, vístalo de mi hijo, quítele lo sucio, lo que no sirve y vístalo de mi hijo. Pero comienza porque fue movido a misericordia. Eso es lo que pasa. ¿Sabe? Cada vida es muy valiosa en el reino de Dios.
Ahí hay tantas vidas afuera que están perdidas y están esperando por alguien que sea movido a misericordia, no que evada la responsabilidad. Por eso hablábamos de que el amor es una responsabilidad, pero a veces podemos evadir la responsabilidad. Este hombre sacerdote dijo: la verdad es que yo soy muy santo, pues esto no tengo tiempo para estas cosas. Qué tremendo. Sigue la historia. Dice: aconteció que, verso 31, descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Entonces el sacerdote dijo: ¿sabe qué? Pues que el levita sea el que lo haga. Yo soy en otro nivel, yo no puedo ensuciarme las manos, pero aquel sí. Pero vemos que el levita también, él tenía su argumento. Él también dijo: ¿sabe? Pues si no lo hizo el sacerdote es por alguna razón, yo me imagino. Él dijo: pues si aquel no le quiso atender, pues yo pienso que yo tampoco debo involucrarme en esas cosas. Es interesante porque los levitas también tenían una posición muy cercana a la administración del Señor. Todos sabemos que esta función de levita era estar ministrándole al Señor continuamente. Esa era la función de ellos. Y como resultado, ayudar a un pueblo a ministrar a Dios también, y ellos mismos ministrar a un pueblo. Entonces eran personas que deberían continuamente estar en la presencia de Dios, estar empapados de ese corazón de Dios. Esa era la función de ellos. Se recuerdan que ellos en el tiempo de Moisés tuvieron una gran rebelión. Leví se levantó y logró por allí involucrar a algunos hombres y tuvieron una gran rebelión contra Moisés, y el Señor mostró realmente qué es lo que él quería hacer, y dando la posición a Moisés como sacerdote para siempre, explicando que los levitas tenían su función, pero no era la misma función que tenía el sacerdocio de Aarón, sino ellos serían ayudantes para los sacerdotes, para ministrar, para llevar los utensilios que eran santos. En otras palabras, ellos tenían una función muy importante, pero no era al mismo altura que era un sacerdote. Sin embargo, estaban expuestos a conocer la voluntad de Dios, lo que Dios deseaba hacer, cómo operaba Dios. Era muy cercano al sacerdote. Sin embargo, ellos también no tuvieron la sensibilidad, sino que él miró la necesidad, y yo pienso que dijo: hay otro problema más. No necesito otro problema más. Ya suficiente con el pueblo que tengo que ministrar, suficiente con las personas que tengo que corregir. Dijeron: otro más. No queremos otro más. Sin embargo, el corazón de Dios es que nosotros podamos acercarnos a la necesidad y podamos ser sensibles cuando tenemos que ministrar a alguien o extender nuestra mano de misericordia por alguien. ¿Sabe? El resultado de eso es tan grande en el reino de los cielos. Muchas veces nosotros no sabemos a quién vamos a ministrar. Puede ser el siguiente Billy Graham, puede ser un siervo que Dios usará tremendamente. Y se imagina usted ser participante de eso, porque usted fue movido a misericordia y alcanzó tal vez un borracho. Dios lo limpia, lo sana y lo equipa y lo usa conforme al plan y diseño que Él tiene para cada vida y cada persona. Por eso le decía, no podemos menospreciar nada, sino tomar cada oportunidad que el Señor nos da. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, recuerde que le da esa palabra de ánimo: dedícate a esto, pero él les dice: predique a tiempo y fuera de tiempo. Va a haber momentos donde está la oportunidad, pero hay momentos, aún en momentos difíciles, donde debes tú hablarle del Señor a una persona, tal vez un compañero, tal vez un pariente, tal vez un vecino. Pero es importante que nosotros
Hablemos el consejo de Dios. Ministremos la necesidad. Tal vez visitando a alguien en el hospital. ¿Alguien alguna vez ha visitado a alguien en el hospital? Si no, yo lo quiero animar. Ahí usted quiere ver dónde está la necesidad realmente. Váyase un día a un hospital. Vaya una tarde tal vez y dése una paseada, especialmente en los cuidados intensivos. Y usted se va a dar cuenta, familias quebrantadas afuera esperando la respuesta del doctor. Familias que no saben si su familiar o alguien va a vivir o no va a vivir. ¿Sabe? Esa es la realidad. Y esas personas necesitan un toque divino. Necesitan que Dios aliente sus corazones. Algo que es maravilloso es cuando nosotros le damos a conocer a las personas que el único que les puede dar la paz y la confianza se llama Jesús. Ellos en ese momento no la tienen porque están desesperados, no saben qué va a pasar, no saben a dónde ir. Y cuando usted les enseña eso y les lleva eso y les da a conocer, sabe, el único que da la paz se llama Jesús. Él es el que te puede sostener, pero eso necesita que seamos movidos a misericordia. Si no somos movidos a misericordia, es más, la expresión misericordia, usted sabe lo que significa, quiere decir simplemente esto, amor demostrado. Eso es lo que es. Cuando dice que Jesús fue movido a misericordia, lo que quiere decir que Él mostró su amor para con las personas. Así, cuando usted es movido a misericordia, lo que va a mostrar es el amor de Dios para alguna situación o para alguna persona o por tal vez un familiar, como le digo, o tal vez un vecino. Y qué grande es eso, poder nosotros ser movidos a misericordia. Decíamos que este levita, siendo ministro de Dios, él ministraba el corazón de Dios, ministraba a un pueblo y nos fue sensible frente a la necesidad. Entonces aprendemos una cosa muy importante, que la religiosidad no es la respuesta a la necesidad. No es la respuesta a la necesidad, la religiosidad. En otras palabras, no importa qué tipo de religión nosotros sirvamos, no es la respuesta a la necesidad. La necesidad es real. Podemos ver que la necesidad se encuentra alrededor de nosotros. ¿Qué le podemos dar a un joven en drogas? ¿Qué le podemos dar a un matrimonio desbaratándose? ¿Qué le podemos dar, hermano, a una pareja que está a punto de divorciarse? Misericordia. Mostrarle que el amor de Dios puede enmendar sus heridas, que el perdón de Dios puede restaurarlos y enseñarles algo que es muy importante, que nosotros no somos mejores que ellos. ¿Sabe? Muchas veces nosotros podemos tomar la actitud de este sacerdote, creer que él, ¿sabe por qué no se acercó? Porque él creía que era mejor que ese que estaba ahí tirado, herido. Él pensó en su corazón, realmente yo soy mejor que él. Sin palabras se lo dijo. Su actitud lo dijo todo. ¿Podemos nosotros tomar una misma actitud? Vuelvo a repetirle, nosotros no somos mejores que ninguna de las personas que está sufriendo allá afuera. La única diferencia es que Él nos ha tenido misericordia. Esa es la diferencia. Y estamos aquí por su pura misericordia y porque nos amó. Que si no, no estuviéramos acá. Amén. Entonces podemos nosotros también extender nuestras manos de misericordia a los demás. Entonces, de esta manera, el levita y el sacerdote evadieron la responsabilidad y ellos dijeron, realmente no está para nosotros. Entonces, después de eso, encontramos, dice, pero en el verso 32, sí mismo levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, vemos ahora el héroe de la historia, un samaritano que iba de camino vino cerca de él, viéndole fue movido a misericordia. Los samaritanos no eran las personas más queridas, especialmente en ese contexto. Es más, ellos eran maltratados, marginados
y aún maldecidos, especialmente por el pueblo judío. La razón era esta: cuando Israel no hizo las cosas bien, Dios entre sus juicios, Él permitió que los asirios vinieran y los quebrantaron. En algunas tribus sabemos que se habían ido hacia el norte, habían quedado otras en el sur. Y cuando los asirios los quebrantaron, los dejaron, los desbarataron prácticamente, ellos se retiraron y dejaron algunas personas de los mismos asirios en Jerusalén, en el pueblo que habían conquistado. Y estos se mezclaron con los judíos. Entonces, la descendencia de ellos son los samaritanos. Entonces, fue una mezcla entre asirios y judíos. Entonces, volvemos a la religiosidad. Había un asunto racial, había un asunto que ellos odiaban a esta gente, un odio de esos odios raciales, como decimos, hay bronca aquí hay una situación, y eso es lo que estaba pasando. Por eso cuando el Señor Jesús viene por camino samaritano, para los discípulos les voló su entendimiento, porque ellos venían en costumbres establecidas por el judaísmo por tanto tiempo. La cultura había aprendido de los ancianos tenían sus reglas, sus leyes. Yo les decía que ellos preferían darle la vuelta alrededor para llegar a la costa con tal de no pasar por tierra samaritana. Eran bárbaros. Ellos no querían contaminarse de acuerdo a los rituales de ellos, ni querían ser participantes de ninguna manera de ninguna persona que fuera samaritana. Sin embargo, nosotros aprendemos algo que es maravilloso. Dios tuvo que tratar con el corazón de los discípulos, especialmente con Pedro, por allá en el capítulo 10, comenzando del capítulo 9 del libro de los Hechos. Pedro tenía ese contexto establecido en su corazón. Yo soy judío, nacido judío de judíos, igual que Pablo, ¿cierto? Yo tengo aquí hasta una marca, yo no sé, tantas cosas. Y así creía Pedro. Igual que Pablo, él pensaba lo mismo. Y el Señor tuvo que tratar directamente con esa problemática del corazón. Y le da una visión. Y en esa visión bajan como una sábana, unos lienzos llenos de animales que eran inmundos. Y la visión le dice el Señor: Pedro, levántate, mata y come. Dijo: Señor, de ninguna manera. Nada inmundo ha entrado a mi sistema. Yo no me contamino. Y el Señor le dijo: no llame inmundo lo que yo he limpiado. Y tuvo que hacerlo varias veces, porque el Señor sabe que a veces somos medios cabezones, ¿sí o no? Sí. Y a veces nos tiene que hablar 1 o 2, 3 veces para que podamos entender, porque a veces como que nos cuesta. ¿Será Dios? Todavía como que le cuestionamos. ¿Será Dios o será el diablo? Yo no sé. Empezamos a preguntarnos: ¿será Dios que me está hablando? Y Dios te está diciendo: sí, es a ti, contigo es el asunto. Entonces, pero una vez que él comprendió eso, ¿sabe qué hizo Pedro? Dijo: bendito sea Dios. Ahora veo que el amor de Dios también es derramado sobre los gentiles, y que Dios no hace excepción de persona, sino que Él, cualquier persona que es temerosa de Él, de cualquier lugar, Él la bendice. Él la bendice. Y así este samaritano, él era un donadie, era una persona que no daban mucho por él, pero tenía las cualidades que Dios buscaba en una persona. Un hombre lleno de misericordia y de amor para con su prójimo. Eso habla más que 1000 palabras. Eso da a conocer el corazón de una persona que ama a Dios sinceramente. Tal vez en su ignorancia había un asunto. Los samaritanos, ellos adoraban en un monte y los judíos adoraban en otro monte.
Ellos habían erigido un templo y los judíos habían erigido otro templo. Entonces el asunto era ese. Y los judíos le decían: ustedes son ignorantes, no saben ni lo que hacen. Tenían razón en cierta manera, pero era la actitud de su corazón la que estaba equivocada. Mire, nosotros podemos tener la razón en muchas maneras. A veces hasta con nuestra esposa o una situación. Mujer, te dije que así no debe de ser. Y aunque usted tenga la razón, su actitud puede echarlo a perder todo. Porque tiene la razón en el asunto, pero en su actitud ya pecó delante de Dios. Amén. Así eran estos judíos. Estos judíos tenían la razón de que ellos estaban adorando donde no deberían adorar y estaban adorando lo que no sabían. Pero era la arrogancia y la actitud de sus corazones que no los dejaba tener misericordia. Pero cuando el Señor ministra a la samaritana, vemos algo muy especial. ¿Sabe? Él nunca le ofendió. Usó una buena táctica. Le hizo entender en su corazón, basado en brindándole restauración, amor, propósito. Él no le dijo: sabes qué, la verdad es que tú estás tremenda. Tú la verdad llevas como 5 esposos y como que el que viene todavía, no sé. No. Él fue gradualmente enseñándole que sí, estaba en un problema, había un pecado que había que corregir, pero también le enseñó que realmente el ser humano está en un problema. Nosotros es muy fácil a veces señalar a las personas, especialmente cuando están en una práctica de un pecado que es visible, adulterio, cosas por el estilo. Es muy fácil: no se junte con la hermana fulana de tal, fíjese que anda adulterando. Es muy fácil señalarlo. ¿Sabe? Déjeme decirle que hay pecados más bárbaros que un adulterio, internos en el corazón. Y a eso se refería cuando el hermano José hablaba en el Salmo: guárdame de los ocultos, Señor. Porque en el corazón podemos tener a veces pecados ocultos que se levantan en contra del conocimiento de Dios y tienen que ser removidos del corazón. Amén. Este hombre dice que vamos a ver qué hizo este hombre. Les voy a dar eso que una ocasión yo le di en un estudio que yo di en la historia de este hombre. Veamos que él hizo varias cosas. Primero, le dio sus ojos, porque él miró y se interesó por la necesidad. Le dio su corazón, sintió compasión por él. Le dio su bestia, lo tomó y él se fue caminando mientras que el otro iba en el caballo. Le dio sus pies, estuvo dispuesto a caminar para acercarse a la necesidad y llevarlo al lugar donde se recuperara. Le dio sus manos cuando curó y vendó sus heridas. Le dio su tiempo porque él se desvió de su camino, tuvo que llevar a algún lugar. También le dio su dinero. Él sacó y dijo: si es necesario más, déjeme saber, yo cubro esa necesidad. Entonces aquí aprendemos varias cosas que ocurren. No se trata solamente de hablar y decir: hermano, voy a orar por ti, que estés bien, Dios te bendiga. No, aquí vemos varias cosas que él hizo. Él se acercó a la necesidad, él no rehuyó la responsabilidad, se colocó en un momento de peligro también él mismo, usó sus manos para ayudarle, sanarle, usó sus recursos, usó todo. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. No solamente se trata de que Dios te ama, no, se trata de lo que nosotros hacemos con ese amor que se nos ha entregado. ¿Cuándo fue la última vez que tal vez tú miraste a un homeless y le dijiste: vente, vamos a comer, aquí está la taquería, venga? Yo lo he hecho algunas ocasiones y quiero que sepa
que uno sale de ese lugar como el hombre más bendecido, porque tú sabes que tal vez ese hombre nunca más lo vas a volver a ver, pero haber comido con una persona que no te va a regresar nada, pero Dios lo está mirando. Tenemos que poner en práctica el amor de Dios, es nuestra responsabilidad. Si solamente la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, practicara más el amor de Dios, tomara su responsabilidad y amara genuinamente, la condición en la que nos encontramos no sería la misma. ¿Sabe por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanta situación corriendo, tantas problemáticas? Ausencia del amor de Dios en los corazones. Porque un hogar está en llamas, porque anda tanto conflicto entre los padres y los hijos, la ausencia del amor. Cuando está el amor de Dios en medio de un hogar, de una familia, ¿sabe, hermano? Estamos hablando de algo maravilloso. No hay medicina más grande que el amor de Dios para sanar, para enmendar. Ahí hay perdón, ahí fluye misericordia, ahí los hijos crecen seguros, ahí la esposa se siente establecida. Pero donde hay ausencia de amor, ¿sabe lo que hay? Hay inseguridad, hay caos, hay patrones al revés. ¿Por qué? Porque se reemplaza el amor de Dios por criterios humanos, humanistas. Se reemplaza el amor de Dios por alguien que se convierte como en un dictador. Aquí en esta casa se hace lo que yo quiero y aquí nadie puede levantar la voz porque si la levantan y cosas por el estilo. Pero donde está el amor de Dios, ¿se imagina? La ofensa se pasa por alto. Los errores son cubiertos. Pero donde no hay el amor de Dios, hermano, cualquier error o cualquier ofensa es lo que enciende la mecha para atraer tragedias. Uno encuentra hijos golpeando a sus propios padres. ¿De dónde salen esas cosas? La ausencia de amor en los corazones. ¿Sabe? Si algo vino a mostrarnos el Señor es el amor que Él tiene por nosotros. Por eso en el libro de los Romanos nos enseña, por ahí en el capítulo 3, que en eso conocemos el amor de Dios, en que siendo nosotros aún sus enemigos, Él estuvo dispuesto a dar a su propio Hijo para que lo mataran. Eso realmente, ¿quién puede decir semejante cosa? Solo Dios. Pero nos enseña para que nosotros también nos conduzcamos de esa manera. Pero si nosotros somos a veces tan impacientes, hermano, mire a veces con que a mí me pasa muy a menudo. Hay una cosa que es muy importante. A veces nuestras propias esposas pueden ir corrigiéndonos en el camino. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces hay personas que no son los mejores para manejar, ¿cierto? O nomás me ha pasado a mí. Y a veces uno va deprisa o tú tienes que ir a algún lugar y por ahí alguien va como a 10 millas y ahí dice que debes ir a 65. Y uno como que se quiere bajar del carro como para saludarlo, ¿cierto? Cuentan que una ocasión venía un hombre manejando, iban hacia una conferencia y una mujer iba atrás de él y pi, 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 le decía de cosas y yo no sé qué tantas cosas. Ay, ay, ay. Y el hombre volteaba y pi, pi, pi. Ay, ay. Bueno, dice que llegaron al lugar de conferencia y él era el pastor que iba a predicar y la hermana estaba sentada por ahí y él dijo, bueno, hoy que venía tuve por ahí un acontecimiento. Venía una mujer un poquito esquizofrénica y tuve pues que, disculpe que llegué un poco tarde, pero, y dice esa hermana, yo sentía morirme. Pero muchas veces es lo que hay en el corazón. Pero mire, créame lo que le digo, Dios tiene algo maravilloso. Aquí hay tantas personas, aún jóvenes también, los muchachos,
¿Qué cosas hará Dios con sus vidas si ustedes le buscan al Señor y ese amor de Dios fluye a través de ustedes? Vivirán para bendecir, vivirán para que otros sean beneficiados. Es solamente así, hermano. Si el amor de Dios no está en nuestros corazones, seremos como esos religiosos, que aunque conozcamos, no nos importa. Hay que se alivie solo, yo no sé. Pero si el amor de Dios está en nuestros corazones, seremos movidos a misericordia. Colóquense de pie. Mauricio, pase. Aprendemos algunas cosas. La religiosidad no es la respuesta a la necesidad. Es realmente el amor de Dios el que restaura. ¿Sabe algo maravilloso que hace Dios? Es que Él muestra su amor a través de tu vida. Él ya vino y se entregó en la cruz y ahí sufrió, ahí fue lastimado y herido. Pero Él nos ha dejado acá como respuesta a la problemática. Si alguien va a conocer el amor de Dios acá en esta vida, es porque alguno de nosotros se acerca y le brinda el amor de Dios. Es más, yo creo con todo el corazón que cuando venga el Señor, Él irá a ese pulso. ¿Había amor o no había amor? Cuando todos nosotros hacemos las cosas motivadas por el amor de Dios, ¿por qué le servimos al Señor? Porque le amamos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque le amamos a Dios. Si hacemos las cosas así, hermano, Dios se va a glorificar y va a usar tu vida como instrumento. ¿Sabes? Tú eres un canal por el cual el amor de Dios fluye. Qué grande es eso. Y pensar en esto, que tal vez una palabra de ánimo tuya puede cambiar el destino a una persona, a un matrimonio, a un hogar, a alguien que tal vez está a punto de morir. ¿Te imaginas qué grande es que llega uno a un momento donde está alguien falleciendo y tú le dices, sabes, solo queremos decirte que Dios te ama muchísimo y que no importa lo que haya pasado tu vida, Él aún está aquí para sanar, para librar? Muchas veces pensamos que la única sanidad se trata de que seamos sanados en este cuerpo físico. Muchas veces no va a ocurrir así, porque la verdadera sanidad es del alma. La que verdaderamente está enferma es el alma. Esto es solamente un cascarón. Y lógicamente todos queremos estar bien. Pero sabe, lo más importante, a veces hay personas con heridas emocionales, con heridas en el corazón, porque han sido lastimados, han sido heridos, porque alguien les ha hecho daño. Y qué importante es darles el amor de Dios que sana, que restaura. Sabe, el hijo pródigo fue restaurado, fue sanado en su corazón. Por eso él quedó con el Padre para siempre y nunca más se iba a apartar del Padre. Como un siervo por amor, le iba a servir todo el resto de sus días. Padre, queremos darle gracias porque usted es el Dios que nos levanta y que nos libra, que nos sana. Señor, habemos aprendido que el amor de Dios es una responsabilidad de nosotros para darle a conocer a los demás que realmente somos hijos de Dios por el amor que usted ha derramado sobre nosotros. Y ahora nosotros podemos brindar ese mismo amor al que está quebrantado, al que está desesperado, al que está desanimado. Podemos enseñarle que el amor del Padre es la respuesta a su problemática. No es una cultura, no es una empresa ni un partido político, es el amor del Padre. Y por eso hoy le pedimos, Señor, ayúdenos a dar eso. Ayúdenos a que seamos movidos a misericordia. Allá afuera se muere un pueblo. Allá afuera existe multitud de familias en problemas. Ayúdenos a acercarnos a la necesidad. Ayúdenos a orar que la misericordia, la compasión
sea colocada en nuestro corazón, así como usted se acercó a la necesidad. Usted andaba buscando al perdido. Así nosotros podamos emprender una nueva jornada donde vamos a buscar lo que se ha perdido y darles el amor del Padre que sana, que restaura. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos a adorarle un momento al Señor. Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y piedad. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Cuán hermoso, oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias porque tú eres maravilloso. Juan, cuando escribe su carta, él dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mire lo que está diciendo. Sabes, tú no eres cualquier persona. Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Y hay propósito maravilloso. Si alguien te ha dicho algo diferente, te han mentido. Dios no se ha equivocado con ninguno de ustedes. Él tiene un plan
Pero hay que tener cuidado porque el enemigo también tiene un plan. Y él desea que tú no vivas cerca del Señor para que no comprendas sus propósitos. Pero en los propósitos de Dios es algo maravilloso, tu vida valiosa e importante para que Él te use como un instrumento. Así es que por eso nosotros estamos aún teniendo una tarjetita con nombres de personas por los cuales estamos orando para que Dios nos use para mostrar su amor y su misericordia con ellos. Animarlos a poder venir al servicio, animarlos a integrarse a las diferentes actividades y clases. ¿Por qué? Porque Dios te ha confiado grandísimas cosas. Lo más grande que nosotros podemos hacer en esa tierra es hacer un discípulo. Que Dios nos ayude, porque un mundo perece, pero Dios está obrando también. Así es que anímate, no te desanimes, al contrario. Yo no sé qué estás pasando, ni qué situación te encuentras, pero pídale a Dios: Señor, te quiero servir, quiero ser ese instrumento. Tú acomoda mi vida, acomoda mi situación. Habla con Dios. Por eso es tan importante hablar con Dios. Él conoce todos tus detalles y no le asustan, sea de la manera que sea y de la índole que sea. A Dios no le asustan tus problemáticas. Es más, Él te quiere ayudar en tus problemáticas. Y cuando una vez Él te saca de ahí, uno dice: bendito sea Dios, que su mano me ha librado. Por eso estamos acá, porque su mano nos ha librado. Y ahora Él desea usar tu vida para que otros sean bendecidos, para que otras personas vengan a conocer ese amor maravilloso de Dios, que restaura, que sana, que levanta, que enmenda, que sana el corazón. Así es que, hermano, ponte en las manos del Señor y a buscarle al Señor. Créame lo que le digo, hay un plan. Qué grande es que saliendo de estas 4 paredes tú puedes tener un encuentro con un familiar, con un vecino, tal vez con un amigo, y darle a conocer que un Dios maravilloso le ama y que su vida puede ser transformada. Amén. Padre, doy gracias por su pueblo. Yo oro, Señor, que usted les use. Señor, que ahora que ellos salgan de este lugar no se olviden que el amor del Padre no solamente les ha ayudado, les ha levantado, pero también de que hay un plan para que usted use sus vidas y otros vengan a conocerle. Bendígales y gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Use pues su pueblo, su iglesia en estos días para la gloria de su nombre, en Cristo Jesús. Usted debe ir con ese sentir en el corazón de que allá afuera es el campo donde Dios nos ha llamado a vivir realmente el cristianismo. Aquí adentro todos somos santos, amén. Allá afuera es donde está el reto, donde se atraviesan las personas en el freeway, donde tenemos un compañero de trabajo que nos hace la vida de cuadritos. Allí es el amigo que no nos cae tan bien, pero el amor de Dios cubre multitud de errores. Amén. Bueno, pase mi esposa, le va a dar un anuncio solamente de un segundito y enseguida queremos dejar abierto para orar por las necesidades. Ok, bendiciones a todos. Rápido queremos anunciarles, se está preparando un outreach para familias que están cerca del área de la escuela Franklin McKinley, si saben de alguien. El día 21 de noviembre, martes, a las 6 de la tarde a 8 de la noche, vamos a estar dando aquí en Calvary comida a 100 familias nuevas. También va a haber una hoja de voluntarios que vamos a estar poniendo el próximo domingo. Si gustan participar, ojalá que en su corazón esté participar. Vamos a tener actividades para los niños como un VBS para los niños, mientras las familias están siendo atendidas también, y va a haber muchas cosas que pueden aportar ustedes. Entonces vamos a traer una hoja de voluntarios para que se anoten si gustan participar. Pónganlo en su calendario, por favor, martes 21 de noviembre a las 6 de la tarde. Va a haber comida para ellos, va a haber actividades para los niños y pues, gloria a Dios. Amén. Bendiciones. Gloria a Dios. Bueno, hablábamos de eso, que es una oportunidad para servir y usted pueda participar de eso. La idea de esto es que se ocupa ayuda en las diferentes áreas. La idea es bendecir la comunidad.
nosotros no solamente estamos interesados en que se lleven una canasta de turkey con cosas, no, eso se les va a dar, pero lo que estamos interesados es en dar a conocer el Evangelio de Jesucristo a esas familias. Entonces necesitamos ayuda para traducción, necesitamos ayuda. ¿Por qué? Porque toda esa comunidad es el 80% hispanos. Entonces, qué oportunidad, nos están sirviendo la charola de plata en las manos. Entonces, esté orando, prepárese y que Dios nos ayude para ser efectivos y ministrar niños, a familias y todo lo que se nos presente en ese día. Amén. Vayan, salúdense unos a los otros y recuerde, usted es una bendición. Los que se van a bautizar se me quedan acá un momentito. Y si alguien